Bueno, hola a todos y gracias a María y a todo el equipo de Cubas por la presentación. Soy Adrián y actualmente estoy trabajando en una clínica en Mataró, principalmente en el servicio de cirugía y anestesia, y os voy a dar esta ponencia sobre el cálculo de dosis y CRI, que está incluida en un módulo de este curso que acaba de promocionar María de Cubas, en el que profundizaremos mucho más este tema sobre el cálculo de dosis y CRI y muchas más cosas. Entonces, vamos a empezar y lo hemos estructurado de la siguiente manera. Vamos a empezar hablando de cálculo de dosis normales, ¿vale? Y luego hablaremos de los CRIs y las infusiones continuas. Lo hemos estructurado así más que nada porque con el cálculo de dosis, sabiendo calcular bien las dosis, ya tenemos una parte importante de cómo calcularemos las infusiones continuas, que son quizás algo un poco más complejo de calcular. Entonces, en cuanto al cálculo de dosis, es algo muy útil, lo vamos a usar tanto en anestesia, pero también lo tenemos que saber hacer para hospitalización, UCI, ¿de acuerdo? Para calcular fármacos para el postoperatorio. Y quizás en anestesia tenemos el hándicap de que el cálculo de dosis es importante que sean mililitros, son volúmenes. No podemos administrar fármacos orales en anestesia debido a que tardan en actuar mucho más, ¿de acuerdo? Y necesitamos que sean rápidas su actuación, cosa que no pasa, por ejemplo, en hospitalización, cuando queremos calcular fármacos que se administran vía oral, que al final lo que obtenemos son miligramos. Entonces, para el cálculo de dosis, importante, lo que queremos obtener son mililitros, ¿de acuerdo? Que es un volumen que lo vamos a administrar, ya sea intravenoso, subcutáneo, intramuscular, ¿de acuerdo? En función del fármaco y de la vía de administración que queramos. Entonces, para el cálculo de dosis, ¿qué vamos a necesitar? ¿Cuáles son los tres datos importantes que no nos pueden faltar para calcular la dosis de forma correcta? Para empezar, con el peso del animal en kilogramos. El peso obviamente lo tendremos de su ficha, ¿de acuerdo? Cuando lo recepcionamos en consulta, muy importante pesarlo. Obviamente no nos sirve un peso de hace 2-3 meses, tiene que ser un peso reciente, ¿de acuerdo? De la misma mañana incluso cuando viene a consulta para el preoperatorio, y que sean kilogramos. Después, importante, la concentración del fármaco en miligramos, mililitros, ¿vale? Y la concentración del fármaco la vamos a tener pues tanto de la caja del producto, en este caso es dexmedetomidina, ¿de acuerdo? 0,5 miligramos mililitro, y también nos viene incluida en el mismo bote, ¿vale? Y aquí lo mismo, en este caso es metadona, 10 miligramos mililitro, y en el bote está incluida la misma concentración. Esto al principio vais a necesitar quizás mirar más en los fármacos, las cajas, pero poco a poco os iréis familiarizando con los productos y todos los fármacos que se van usando de forma rutinaria, y ya lo tendréis más por la mano y no hará falta que lo consultéis. Y por último, la dosis recomendada. Normalmente la dosis recomendada va en un rango, ¿de acuerdo? No es un número exacto. Entonces, esto lo vamos a obtener tanto preguntarlo a nuestros compañeros veterinarios, de libros, de charlas de congresos, de otras ponencias, ¿vale? Pues sobre todo muy importante consultarlo con el veterinario. Entonces, esta dosis también es importante que vengan en miligramos kilo, ¿vale? Más que nada os he puesto aquí las unidades, perdón que no os he puesto los miligramos kilo aquí la dosis recomendada, ¿de acuerdo? Para que a la hora de calcularlo todo sea más fácil, ¿vale? Y lo que obtengamos al final sean mililitros, que es lo que vamos a inyectarle a nuestro paciente. Entonces, para el cálculo de dosis, lo primero que tenemos que hacer es pasar las unidades a las unidades que os he comentado en anterior diapositiva, las unidades recomendadas. Entonces, aquí os he puesto algo quizás un poco trampa, ¿de acuerdo? Porque es un porcentaje, es algo que quizás vemos ya poco, porque en los mismos botes que te indica el porcentaje ya te indica también los miligramos mililitro, pero yo creo que es algo que considero que tenéis que saber para que sepáis de dónde vienen los números y las dosis, las concentraciones de los fármacos. Entonces, lo que decía, primero vamos a pasar las concentraciones del fármaco a miligramos mililitro, que es las unidades que nos van a permitir obtener los mililitros de la forma más fácil, y no se nos van a girar los cálculos de una forma que no sepamos de dónde vienen los números y nos liemos con los cálculos. Entonces, en este caso, os he puesto el ejemplo de la lidocaína, como os decía, que está indicada en porcentajes. Entonces, ¿qué significa porcentaje y cómo lo vamos a pasar de porcentaje a miligramos mililitro? Pues mirad, es muy sencillo. Entonces, un porcentaje, como todos sabéis, es una
bueno, es algo dividido para 100, ¿de acuerdo? En este caso que es 1 por 100, es una parte de 100. Entonces, como a priori no tenemos unidades, nosotros podemos ponerle las unidades que queramos y lo que vamos a hacer va a ser poner que es 1 gramo en 100 gramos. Y entonces estos fármacos están diluidos en una solución acuosa. Y aquí se ha puesto que como es la solución acuosa, la densidad del agua es 1, ¿de acuerdo? 1 gramo, 1 mililitro. Por lo tanto, en este caso tendremos 1 gramo en 100 mililitros. Y como os he dicho que lo que necesitamos son miligramos mililitro, lo que hacemos es la conversión a miligramos mililitro. Entonces tenemos que 1 gramo son 1000 miligramos y 100 gramos, como la densidad es 1, 1, ¿de acuerdo? Son 100 mililitros. Entonces tenemos 1000 miligramos en 100 mililitros, que si eliminamos los ceros de la ecuación, dividimos, ¿de acuerdo? Tenemos que es una concentración de 10 miligramos mililitro. Truco, como veis, hacer un porcentaje para pasarlo fácil sin todos estos factores de conversión, básicamente es multiplicar el porcentaje por 10 y tenemos la dosis en miligramos mililitro, siendo un 1% 10 miligramos mililitro, en el caso del 5% serían 50 miligramos mililitro, 2% 20 miligramos mililitro, etcétera, ¿vale? Pero como os decía, esto lo he puesto así un poco trampa, más que nada para que supierais todo de dónde vienen los datos y supierais pasarlo con el caso de que os encontréis con fármacos quizás que no están todavía actualizados el modelo, ¿vale? Entonces, esto en cuanto a pasar la concentración del fármaco de otras unidades a miligramos mililitro.